poner, no se olviden, ya, eso por favor. Entonces vamos a tocar los dos temas que nos corresponde para ya igualar de acuerdo al cronograma que tenemos, ¿ya? Como les dije, la semana pasada son temas cortos, no hay algo muy largo, muy complejo. Para los chicos que ya han rotado quirúrgicas, pues esto es como un recuerdo básicamente, ¿no? Entonces hay que poner énfasis en algunas cositas muy puntuales, básicamente, ¿no? No complicarnos en ese aspecto, pero sí tenemos que conocer lo más importante para empezar el ámbito quirúrgico. Los que no han rotado todavía quirúrgicas, pues acá ya este es el inicio, ¿no? Para que puedan acordarse bien más adelante y ya tengan una idea más clara cuando puedan entrar a sala algún momento y no estén muy perdidos, ¿ok? Entonces, este primer tema de mesa quirúrgica, ¿ya? O sea, es un tema que se puede manejar inicialmente en la parte médica y también alguna parte en la parte de enfermería, ¿no es cierto? Yo les cuento un poquito, bueno, hace tiempo cuando no había mucho personal, no había muchos cirujanos, entonces quienes entraban a hacer el armado de estas mesas eran los internos. O sea, nosotros en el internado pues hacíamos esto, ¿no? Porque antes había un solo cirujano, a veces no había ni residente, entonces con los dos internos que hacían la guardia, uno se encargaba del tópico y el otro entraba a sala y hacía a su vez de instrumentista, ¿no? Porque las enfermeras también estaban en menor cantidad, no había personal, a veces por la cantidad de pacientes, de emergencias, entonces se podía manejar de esta forma, ¿no? Entonces ahora ya no es así, ¿no? Obviamente es totalmente diferente, hasta prohibido realmente, ¿no? Pero igual para que un poquito conozcan cómo se ha ido evolucionando el tema del manejo, ¿ya? Bueno, esta es una foto del laboratorio que seguramente ya han podido avanzar, ¿no es cierto? Seguramente ya han avanzado algo de la parte inicial de lo que es todo el curso de taller de nudos y suturas. Entonces, la simulación acá es muy importante, como les dije, ¿no? O sea, la parte práctica es muy, muy, muy importante para que puedan desenvolverse en el internado, en el rural o cuando ya sean serumistas, los que van a ir a la parte quirúrgica en la residencia, pues les va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, y uno ya se va a dar cuenta desde el inicio, ¿no? Quién puede tener habilidades para poder hacer algún tipo de punto, algún tipo de sutura, algún tipo de nudo especial, ¿no? Entonces, eso ya uno se va a dar cuenta si es que va a ir para la rama quirúrgica o no. Entonces, esto es un ejemplo de un tópico, ¿ya? O sea, nosotros podemos tener tópicos y tópicos. Es diferente un tópico de una clínica, es diferente el tópico de una posta, de un centro de salud, de un hospital y de un centro especializado de un instituto, ¿ya? Entonces, hay mucha diferencia de acuerdo a la clasificación, a la categorización, que es la terminología correcta para el manejo de esto. Entonces, pero ¿qué cosas nosotros podemos tener? Básicamente es un biombo, una camilla, ¿no? Tenemos una gradilla, tenemos un sillón, un pequeño sofá, un tacho de basura y un carrito pequeño para la curación o lo que tengamos, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos, por ejemplo, alcohol, algodón, gasas, lo que vamos a usar, ¿no? Un dispensador para las agujas, para los hilos, para las ampollas, ¿no? Material cortante. Doctor, disculpe, sus diapositivas no están avanzando. A ver, ¿ahí se ve Milagros? Sí, doctor, no está presentando. ¿No se ve? O sea, sí se ve, pero tiene que ponerlo a presentar para que pueda pasar las diapositivas. Solo se ve la primera. A ver, está en presentación, ¿ah? A ver, me dice si es que ahí se ve la imagen. Sí se ve la imagen, doctor. Es la foto del laboratorio, ¿no es cierto? Sí. Ahora no, está en la primera diapositiva, en mesa quirúrgica. Ya, otra vez. Ahora sí. Bueno, no sé. Acá.
A ver, vamos a ver si ponemos esto. Ahí se ve. Sí, doctor. Milagros, ¿se ve? Sí, 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 Ahí. también, sí, doctor. Ya, ok, entonces acá estamos describiendo el pequeño tópico, ¿no es cierto? ¿No? Donde vamos a tener acá los insumos para las suturas. Normalmente un pequeño tópico, ¿qué suturas tienen que manejar? ¿No? Tienen que manejar pues lo más usual, ¿no? Nylon 3 ceros, Vicryl 3 ceros y de repente por ahí una seda 2 ceros o 3 ceros. O sea, son las tres suturas más frecuentes que tenemos o deberíamos tener en el manejo del tópico o en un centro de salud donde nosotros vamos a manejar las suturas. Pero es muy, muy, muy variado, pues, ¿no? Entonces, eso es diferente. Ok, ahora, acá tenemos el centro quirúrgico, ¿ya? Los que han rotado van a darse cuenta que esta es la sala de cirugía, la sala 2 del hospital regional, ¿no? Entonces, igual cada sala es diferente, ¿no? Del Hospital Lorena es diferente, de salud es diferente, en otras ciudades es diferente, la distribución es muy variada, ¿no es cierto? Pero normalmente lo que tenemos que ver y reconocer es eso, ¿no? Que está un centro quirúrgico, tiene que estar muy cerca al lavatorio, ya, de manos, al lugar del lavado de manos, y que tiene que estar bien equipado, ¿no? Porque un centro quirúrgico que no esté completamente equipado no debería funcionar, ¿ya? Ahora, actualmente se opera incluso en hospitales tipo 2, ¿no? 2, 1, ¿ya? Que tienen hospitalización, tienen centros quirúrgicos, pero bueno, obviamente son más pequeños, no tienen todo completo, pero se puede manejar. Acá, por ejemplo, tenemos una mesa que es bastante ortopédica, ¿no? Entonces, tú puedes manejar de acuerdo al tipo de cirugía que tú vas a llevar, ¿no? Puedes hacer movimientos de Saif, derecha, izquierda, puedes hacer tren, ¿no? Levantar los pies, ¿no? Fowler, ¿ya? Cuando levantas la cabeza, ¿no? Puedes mover, abrir las piernas y demás. O sea, de acuerdo al tipo de cirugía. Acá en el ámbito quirúrgico todo es dinámico, no es algo estático, no es que un solo movimiento, no, porque el cirujano se para moviendo, estás pidiendo, digamos, un nuevo enfoque de la luz, de repente te cambias de lado de posición del paciente, depende del tipo de cirugía, obviamente, que vamos a manejar, ¿ya? Tener dos cialíticas siempre bien dispuestas a la mano, y de ahí ya pues todo el equipo, ¿no? Todo el monitoreo de una buena máquina de anestesia y todo lo demás, ¿ya? El electrobisturí que está acá, un buen aspirador que es básico para un centro quirúrgico, porque los principales problemas que se dan en una intervención quirúrgica es cuando falla el material, falla el aspirador, falla el electro, no tenemos una buena iluminación y ahí se complica, pues, ¿no? Se hace una cirugía mucho más larga, más tediosa y es más incómodo para todos, ¿no? Acá tenemos un monitor de una pantalla que se puede transmitir una imagen de una cirugía abierta, ¿no? Entonces, hay varias opciones que tenemos de acuerdo a los quirófanos. Ok, entonces en esta área de quirófano, ¿ya? Vamos a tener justamente tres espacios importantes, ¿ya? Que en algunos centros se cumple muy bien y en otros centros no se cumplen tan bien, ¿ok? Pero esta es la idea básica de todo centro grande hospitalario que deberíamos manejar, ¿ok? Entonces tenemos acá el área negra, ¿ya? Que va a abarcar varios ítems. Entonces, ¿qué cosa está dentro de esta área negra? Es la llamada zona no restringida, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, el pasaje, la ambulación de personas, de pacientes, de repente a veces de personal administrativo, o en unos casos familiares, entonces también pueden estar ahí sin ningún problema, ¿no? Sirve como una antesala también llamada, entonces a veces hay un espacio, ¿no? En algunos centros donde estás ingresando a centro quirúrgico y tienes una pequeña salita, una sala de estar, ¿no? Una sala de espera, ¿no? Entonces unos sofás, unos sillones, unas mesas y todo eso puede estar en esa área. Luego, las zonas administrativas, ¿ya? Que puede ser muy variado dependiendo del centro. Hay zonas que tienen, por ejemplo, un área específica de lo que es estadística, ¿no? Donde manejan pues todos los temas
de las cirugías que se realizan cada día, de cuáles han sido electivas, de cuáles han sido de emergencia, de si había algún inconveniente en la sala y demás, ¿no? Donde están las computadoras, donde están la zona de archivos, de repente historias clínicas, papeleo y demás, ¿no? Donde tienes todos los formatos necesarios, ¿no? Del reporte operatorio, de patología, de indicaciones, de evolución, interconsultas y demás, ¿no? O sea, todos los papeles necesarios pueden estar en esta área también, un área específica. El área también corresponde a la zona de recepción de pacientes, ¿ya? Entonces, la recepción de pacientes también está involucrada en esta área negra, porque es ese espacio donde van a pasar, pues, obviamente, los pacientes desde que están ingresando al quirófano, ¿no? Normalmente es un espacio pequeño, que son casi unos, de repente, unos 4 o 5 metros por 2, ¿no? Tiene que haber un espacio para 2 camillas de ancho, eso es importante, una para que entre y otra para que salga. Eso es ideal para, para el espacio, ¿no? Para que no haya ningún problema de conglomeración, ni nada, ¿no? Entonces ese espacio también está dado. Luego tenemos los vestidores. Es un espacio importante, a veces hay vestidores comunes, lo normal es que sea un vestidor, pues, de varones, otro vestidor de mujeres y demás. Tenemos los baños en esta zona también, ¿no? Que debería haber mínimamente 2 baños según la norma, ¿no? Entonces, un baño que puede ser común y un baño específico para el personal de salud. Y el área de farmacia también está acá. Entonces, es importante que siempre tengas ahí el área de farmacia a la mano, ¿no? Porque imagínate que no tengas la farmacia en esta zona negra, que la tengas afuera del quirófano, entonces es una pérdida de tiempo. Si vas a necesitar una emergencia, si de repente necesitas una sutura especial, de repente necesitas poligelina, de repente, no sé, el catéter se ha obstruido, una nueva vía, ¿no? Entonces, un anticoagulante, un sellante de vaso, alguna pinza especial, lo que sea. Entonces, tienes que tenerlo ahí a la mano. Entonces, la farmacia tiene que estar muy cercano al área de ingreso de los quirófanos propiamente dichos, ¿ya? Luego tenemos la zona gris, ¿ya? En esta zona gris o el área gris es la llamada zona semi-restringida, ¿no? Semi-restringida. ¿Qué cosa viene acá? Acá es una zona donde ya se tiene que usar una ropa exclusiva, o sea, acá no puedes estar entrando con la ropa que estás ingresando por la puerta, tienes que ya estar cambiado, tienes que tener chaqueta, pantalón, botas, gorro y mascarilla, ¿no? O sea, un uniforme completo que puede ser descartable, puede ser, pues, la ropa verde, que es lo más común que hay en todos los quirófanos, que es reusable, ¿ya? Pero ya el personal tiene que ingresar ya con este tipo de indumentaria. Y luego tenemos el STAR de enfermería, que es un área, pues, propiamente para las licenciadas, donde ahí hacen todo el trámite de recepción de paciente, ya de manipulación de los pacientes cuando están transportando, ¿no? Antes de ingresar al propio quirófano, donde tienen igual sus registros, algunos tienen una computadora también en esa zona para poder manejar sus estadísticas y más. Luego tenemos el STAR de anestesiología, ¿no? Que es un área donde están, pues, los médicos anestesiólogos, donde tienen, pues, también igual su computadora, tienen su mesa, de repente tienen ahí un pequeño sofá para poder descansar y todo, ¿no? Pero ya es un área que está dentro de la sala de operaciones. Luego tenemos un área que es muy importante, que es el área de URPA, ¿no? Que es la unidad de recuperación posanestésica, ¿no? Que es un espacio que tiene que estar muy bien habilitado para la recuperación de todos los pacientes. O sea, este espacio normalmente tiene que tener al menos una capacidad para 2 a 3 pacientes en una clínica y un hospital de 4 hasta 10 pacientes en un hospital, ¿ya? Para que tengas el monitoreo necesario. Obviamente son camillas especiales, tienes un espacio especial, el paciente con un punto de oxígeno, con su monitor, porque todos los pacientes en la URPA se van a quedar un tiempo, ¿no? Van a estar normalmente unas 2 horas en promedio cuando es una anestesia raquídea regional, o unas 3 a 4 horas cuando es una anestesia general, ¿no? Entonces ahí
hay una enfermera, hay un anestesiólogo en algunos casos para poder chequear y monitorizar a los pacientes. Los pasadizos también están dados, ¿no? Que es el área donde tú vas a transcurrir para ingresar a alguno de los quirófanos. Y el lavamanos también, pues, ¿no? El lavamanos es importantísimo, ¿no? Que puede ser muy variado. Ahí en el laboratorio, los que han visto, los que están rotando la parte práctica, los laboratorios tienen un sensor, hay otros que tienen sensores en la parte alta, en la parte baja, otros que tienen un pedal, otros que tienen manija, entonces es muy variado también el lavamanos que tenemos, ¿ya? Y luego tenemos esto, ya pues el área blanca, ¿no es cierto? Que es el propio quirófano en sí, que es muy variado. El tamaño puede ser muy variado de acuerdo al centro, al hospital, a la clínica, pero idealmente tiene que estar muy bien equipado, ¿no es cierto? Entonces, acá es el área totalmente restringida, ¿no? O sea, no puede ingresar mucho personal. O sea, ¿qué te dice la norma? Que máximo deberían ingresar hasta 8 personas en este espacio, como máximo, ¿no? O sea, normalmente tendrían que ser 4 o 6. ¿Quiénes están? Está el anestesiólogo, está la instrumentista, la circulante, el cirujano, el ayudante y listo. Y por ahí de repente el residente o el interno, entonces ya, y ahí asuman pues una cantidad importante de personas. Es por eso que no puede haber mucha gente ahí, ¿no? El tema de más enfermeras, de más alumnos, es medio complicado. Entonces eso también tienen que entender. O sea, no es que no se pueda. Máximo ingresan hasta 2 alumnos por cada cirugía para poder visualizar todo esto y que no haya pues las prohibiciones que se están manejando. Entonces, en estos quirófanos tiene que estar muy bien habilitada una buena mesa quirúrgica, la que hemos visto, una máquina de anestesia funcionante, una buena cialítica, un electrobisturí y todo. Acá, ¿qué es lo básico y lo más relevante? El checklist, ¿no? Porque al hacer el checklist, o sea, tú ya estás viendo que todo esté funcionando bien. Se tiene que hacer un checklist mucho más antes de empezar el procedimiento quirúrgico. Porque si tú haces un checklist muy pronto y ves que algo está fallando, pues no vas a tener mucho tiempo para solucionarlo. Si el checklist lo haces antes, pues por ahí está fallando el oxígeno, de repente el canister de anestesia, no hay mucho CO2 de repente para una cirugía laparoscópica o la cialítica tiene baja potencia, no sé, entonces hay muchas opciones, ¿no? Entonces todo eso se tiene que ir manejando antes, con mucho más tiempo, para que no haya ningún inconveniente. Entonces, eso es lo que tenemos que manejar en el área blanca. El lavado de manos es importantísimo, ¿ya? Entonces, seguramente ya ustedes en la parte práctica están haciendo eso, o eso es lo que han debido hacer el primer día o en su primera rotación, porque si no saben lavarse bien las manos, pues obviamente no van a entrar a quirófano, ¿no? Entonces, hay mucho problema a veces con los estudiantes, ¿no es cierto? Que piensan que se lavan bien, se lavan no de una manera correcta, se contaminan, agarran incluso un papel que no es el estéril, ¿ya? En la altura de las manos también tiene que ser una puesta bien dada, ¿ya? El tiempo también es básico. Normalmente para un procedimiento pequeño tiene que ser un tiempo de lavado pues hasta 1 minuto, ¿no? Para algo pequeñito, ¿no? Y si tú vas a entrar a sala de operaciones o una cirugía larga, grande, mayor, el tiempo es de 3 minutos como mínimo, ¿no? 3 a 5 minutos incluso, se te dice, ¿no? La norma para el lavado de manos correcto y evitar pues la contaminación, ¿ok? Entonces esto tienen que practicarlo bien ustedes en las prácticas cuando estén ahí en el laboratorio para que cuando tengan la oportunidad de entrar a la sala, y ahí recién podamos visualizar de manera correcta. A ver, miren, acá hay un pequeño video de demostración de una licenciada, ¿ya? Que se está lavando, ¿ya? Entonces, normalmente el lavado es con clorexidina, o sea, eso ya está demostrado que el mejor antiséptico es la clorexidina al 2%, ¿ya? Antes se usaba pues Isodine, incluso las esponjas con el jabón que venían listas, ¿ya? Y más. Entonces acá voy a volver a pasar, ¿no? Es muy variado, ¿no? Entonces, a ver, si se dan cuenta, va a haber algún detalle importante,
de qué está pasando en este lavado, ¿ya? Entonces, la forma correcta a veces se tiene que ver en ese momento, ¿ya? A ver, no sé, Milagros, tú que estás ahí, a ver, ¿qué opinas de este lavado de manos de la enfermera? Mm, que está bien, doctor. O sea, está siguiendo los pasos que y el tiempo que para hacer el lavado de manos. A ver, ¿no hay ningún error? Mm, Mira, a ver, acá yo sí veo bastantes errores, o sea, acá se le ha pedido a la enfermera que nos ayude, pues, ¿no? A veces el tiempo es un poco incómodo. Mira, acá, primero es las mangas, miren, o sea, están muy cerca a la zona de lavado, ¿no es cierto? Tiene que tener una remangada mucho más alta porque el lavado inicial es hasta los codos y luego hasta la mitad del antebrazo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, todo eso tenemos que verlo. El movimiento de las manos también tiene que ser un poco mejor, ¿no? Acá hay un poquito de desorden, ya pues ahí hasta los 10 pasos que te deberían manejar, eso no les voy a enseñar porque eso se supone que ya lo han visto ustedes, y si no en la práctica pídanle, ya también el tiempo, el secado y todo, o sea, hay varios errores que ahí no están bien, ya, pero bueno, eso está para que ya ustedes más o menos lo vean. Ahora, la vestimenta. La vestimenta también igual. Entonces, cuando entren a sala, siempre con las manos, ¿no? A la altura del pecho, no arriba ni abajo. Cuando van a lanzar, por ejemplo, una gasa, un papel, desde altura, ¿ya? Desde lo más alto posible. No se agachen. No pueden agacharse porque eso ya estás dando una posibilidad de alguna contaminación, ¿ya? A veces te van a vestir, a veces tú te vas a vestir. Entonces, eso también hay que verlo en ese momento. Si te van a vestir, listo, no hay mucho problema, pero si tú te vas a vestir, entonces tienes que hacerlo con mucho cuidado, sin contaminar nada, sin tocar nada, ¿no? Y esperar hasta que puedas tener los guantes para poder recién ajustarte de repente el mandil, acomodarte bien y demás, ¿ok? Entonces, esto de la vestimenta también es algo importantísimo. Y lo que les decía, pues no, lo de la colocación de los guantes, pues obviamente hay formas de colocar guantes. ¿Qué es lo mejor? Pues obviamente que la licenciada, la instrumentista, pues te calce los guantes, ¿no es cierto? Entonces, si te calzan los guantes, bien, pues, ¿no? Entonces, eso también es una forma correcta de poder calzar los guantes, ¿ya? Entonces, normalmente se empieza siempre por la mano derecha, ¿ya? La mano derecha tiene que entrar primero, y luego vas calzando por fuera, y luego va a ingresar la mano izquierda, ¿ok? Entonces, eso tenemos que también recordarlo. Ahora, si tú te vas a calzar solo los guantes, ¿no? Puedes manejarlo encima de una mesa o levantarlo, ¿no? Encima del papel que está cubriendo los guantes, y tienes que colocar el guante derecho encima del guante izquierdo, ¿no? Y de ahí empiezas a calzar primero el guante derecho y luego el guante izquierdo. Una vez de que he ingresado, recién te vas a acomodar. Si por ahí al ingresar el guante no ingresa bien, está arrugado, por ahí un dedo no ha ingresado bien, eso tienes que acomodarlo al final, no en ese mismo momento. Colocas el otro guante y ya cuando tienes los dos guantes bien puestos, ajustados sobre el mandil, recién puedes acomodarlo de manera correcta. ¿Ya? Entonces, normalmente son estos 6 puntos chiquitos para la colocación de guantes: apertura del guante, ¿no es cierto? Calzado del lado derecho, calzado del lado izquierdo. Acá miren, en la parte inferior izquierda esto es clave, ¿no? Cuando ya te has colocado el guante derecho, ingresas por fuera. O sea, el guante, la mano, los dedos tienen que entrar por fuera del otro guante para poder ayudar a calzar a la mano izquierda. Y de ahí recién el ajuste que les decía, ¿ya? Entonces, eso hay que practicarlo, tienen que practicarlo mucho, ¿ya? Y bueno, ahora ya hablando de lo que es la misma mesa quirúrgica, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Que es muy variado también de acuerdo al centro donde se haga el procedimiento, al tipo de procedimiento. Si tú vas a hacer una cirugía
muy grande, por ejemplo, una hepatectomía, que es una de las cirugías más grandes, ¿ya? Un trasplante, si quieren, entonces se usan hasta 2 mesas de este tamaño. O sea, es muy grande, ¿ya? Entonces, tenemos un espacio porque se usa mucho material. Y al revés, si vas a hacer, por ejemplo, una cirugía chiquita, una pequeña sutura o una pequeña curación, ¿no? Entonces la mesa de mayo, que es una más chiquita que la vamos a ver, más que suficiente, no necesitas más. Si es una cirugía regular, por ejemplo, una laparotomía, una cesárea, entonces esta es la mesa que se usa, que es media oblicua, ¿no? Media en forma de casi B, ¿no? Abierta, larga, que tienes el manejo del instrumentista para el trabajo y el monitoreo, la manipulación de todos los instrumentos que estamos viendo, ¿ya? Entonces, acá están viendo pues ya el quirófano armado y todo lo demás, ya con una mesa pues parcialmente instalada, ¿no? La cantidad de pinzas, eso lo vamos a ver también, es muy variado, ¿no? De acuerdo al tipo de procedimiento que vamos a manejar, que vamos a hacer, ¿no? Entonces, pero conocer la mayor cantidad de instrumentos, eso es nuestra labor también ahora, ¿ok? Entonces, les decía de la mesa de mayo, que ya seguro todos lo han visto, ¿ya? Hay que aprender a calzar esta mesa de mayo, tienes una funda de mayo, ¿ya? Una funda especial que tienes que ingresar desde esta parte y va bajando hasta acá. Va a caer como una L y tú vas pisando, ¿no? La parte baja para que no se mueva la mesa y vas acomodando tu misma mesa de mayo, ¿ya? Eso también hay que hacer cuando vamos a hacer una cirugía chiquita, de repente una biopsia, un retiro de puntos, una sutura especial. Entonces, se puede manejar con esa funda o de repente poner un campo, ¿no? Un campo fenestrado o de repente tienes una sábana o un mandil, lo puedes colocar en esa zona para hacer la vez de cobertura de esta misma mesa, ¿ya? Entonces, este es el calzado que les estaba comentando, ¿ya? Que lo pueden hacer obviamente en cualquier momento, ya cuando estás totalmente vestido, estás pisando el pedestal y estás poniendo de manera correcta la mesa, ¿no? Para que no haya pliegues, no haya dobleces, no haya arrugas y puedas poner los instrumentos. En esta mesita, si ustedes si ven el tamaño, pues va a alcanzar suficiente para la cantidad necesaria de instrumentos de una cirugía ambulatoria, si quieren, un procedimiento menor, ¿no? Entonces no hay mucho problema. Entonces, en esta misma mesa, o una mesa grande que estamos viendo acá, vamos a tener esta distribución, ¿ya? Esta es la distribución que tenemos que manejar. Entonces, hay muchos instrumentos, o sea, son cientos de instrumentos que hay, instrumentos que ahora ya no se usan tan bien, instrumentos que están modificándose un poco, que probablemente van a aparecer de repente más adelante con alguna variación, ¿no? Entonces, eso también es parte de la historia que algún grupo le toca exponer. Entonces, acá tenemos los 6 grupos grandes. Uno son los instrumentos de diéresis, ¿ya? Luego tenemos los instrumentos de disección. Luego tenemos los instrumentos de separación. Después tenemos los instrumentos de hemostasia. Luego los instrumentos de síntesis y los instrumentos especiales, ¿no? Entonces, dividirlo en estos 6 grupos ya es más que suficiente para poder, ¿no?, ver lo que vamos a necesitar en un procedimiento, en una sutura, una cirugía en este caso, ¿ya? Entonces, hay que hacer cómo vamos a ponerlos. Entonces, esta es la disposición de esta mesa. Entonces, tenemos acá, ¿ya? Acá arriba, ¿ya? La parte alta superior izquierda, los instrumentos de separación. Luego tenemos en la parte media los instrumentos de aspiración. A la derecha, arriba, los instrumentos de síntesis. Abajo, los instrumentos de prensión fuertes. Más al costado, los instrumentos de presión delicada, ¿ya? Luego tenemos los instrumentos de presión elástica y los de diéresis, ¿ya? Entonces, más o menos es así la distribución y el material blanco, las gasas, accesorios puede ser. Entonces, de acá, miren, por ejemplo, esta es la distribución de las pinzas que nosotros vamos a tener. Entonces, los instrumentos de diéresis, ya, seguramente ustedes ya están viendo, conociendo y vamos a ver ahorita, ya, es todo lo que es para corte, ¿no es cierto? Bisturís, tijeras,
punzones, agujas, estiletes, todo lo demás. Lo que es de disección, pues lo que vamos a usar para poder separar, para traccionar el tejido, ¿no? Para levantar el tejido más que todo. Los de separación, para exponer el tejido, exponer el espacio quirúrgico. De hemostasia, pues como su nombre dice, ¿no? Para contener algún tipo de sangrado y demás. Los instrumentos de síntesis para las suturas, portaagujas, las mismas agujas que hay, de repente algunos clips, suturas ya mecánicas, las suturas de piel y los instrumentos especiales que es de acuerdo al tipo de cirugía, de acuerdo al tipo de especialidad que se esté manejando, porque es diferente. O sea, acá en esta mesa de mayo tú puedes ver esta cantidad de instrumentos que no va a ser la misma, por ejemplo, en una cirugía plástica, no va a ser la misma en una cirugía de oftalmo, de otorrino, ¿no? De cirugía de cabeza y cuello, de cirugía oncológica, de cirugía abdominal, de cirugía de tórax. Entonces va a haber variaciones, ¿no? Entonces ustedes también tienen que verlo. O sea, cuando vayan a rotar, cuando tengan esas rotaciones, pues van a darse cuenta que los instrumentos varían un poco de acuerdo al tipo de cirugía, de acuerdo al tipo de especialidad que vamos a ver. Acá tenemos, por ejemplo, un bol, ¿ya? Tenemos acá pues una pinza Fester, tenemos las Kelly, las PEAM, tenemos el portaagujas, el separador Farabev, el Rush, tenemos acá el bisturí, las disecciones de Mayo, las tijeras Metzenbau, la Beico, las Alice, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a describir un poco las pinzas para que un poco más recuerden y los que no, para que vayan conociendo, ¿ya? Pero más o menos es así como podemos distribuirlo, ¿ya? Entonces es importante esa parte. Y lo otro, pues ya has terminado tu procedimiento, ya has terminado tu sutura, ya has hecho todos los nudos correspondientes y ahora lo que queda es el retiro de guantes. Entonces, el retiro de guantes, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser, pues obviamente, lo más correcto posible, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya? Terminas el procedimiento, sacas, así como estamos viendo en la mano derecha, el guante no diestro, ¿no? ¿No? Y luego sacas el otro guante, ¿no? Y lo puedes juntar en uno solo, ¿ya? Y lo vas a descartar, ¿no? Al tacho, pues, de contaminados, ¿no? Entonces es lo que normalmente tenemos que manejar y hacer, ¿no? Entonces esta parte no hay mucho más creo que conversar. Si alguien tiene alguna duda, ahí mientras que voy poniendo la otra diapositiva. A ver. ¿Alguna duda, comentarios, chicos? A ver, vamos a ver. Milagros, ¿algo? No, doctor, todo claro. Ya. Ok, entonces vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir lo que es la secuencia, básicamente, de lo que estamos conversando, ¿no? Entonces, ya tenemos armada nuestra mesa, ¿ya? Y hemos hecho nuestro espacio en el cual vamos a manejar, ¿no? Nuestro procedimiento de sutura, de curación, de repente hacer ligaduras de algo, ¿no? Retiro de puntos, o si vamos a hacer ya un procedimiento mucho más grande, ya tenemos que tener todo listo antes de. Entonces, tenemos armado y ahora vamos a hablar de nuestros instrumentos. O sea, ¿qué instrumentos nosotros tenemos? Como les decía hace un rato, nosotros tenemos una cantidad de instrumentos que se usan en el día a día, ¿ya? De acuerdo a cada tipo de cirugía, cada tipo de procedimiento que tengamos, ¿ya? Y esto es muy variado, ¿ya? De acuerdo al tiempo quirúrgico que vas a manejar, al procedimiento que vas a hacer y más, ¿ya? Entonces, esta es nuestra mesa. Entonces, si ustedes ven cuántas pinzas normalmente ingresan en una cirugía, es variado, ¿no? Entonces, acá tenemos bastantes pinzas de exposición de campo, tijeras, mango de bisturí, disección, pinzas hemostáticas, pinzas de disección, pinzas de prensión, ¿ya? Entonces, todo esto podría ser lo normal de manejo en un ámbito quirúrgico. Entonces, de todo esto, como les decía, la cantidad, yo les pongo este ejemplo. Entonces, mire, es como una lista, ¿ya?
que se maneja, por ejemplo, en el hospital, ¿ya? Esto es para una cirugía grande. Acá dice, mira, la laparotomía 1. Entonces, cuando vayan al área de donde están todas las cajas, ¿no? Porque son cajas que se manejan de instrumentos quirúrgicos, es muy variado. Hay cajas, por ejemplo, solamente de cesárea, hay cajas solamente de laparotomía, cajas de craniotomía, cajas de cirugía pediátrica, de cirugía de cabeza y cuello, de cirugía de tórax, de cirugía vascular, de cirugía plástica, ¿no? Entonces, como les decía, de otorrino, oftalmo, o sea, cualquier especialidad que ustedes más o menos vean o crean, hay una caja especial, ¿ya? Incluso hospitales mucho más especializados, pues tienen cajas mucho más, especializadas, pues, ¿no? Valga la redundancia, o sea, tienes, por ejemplo, cirugías solamente de hígado, por ejemplo, solamente de colon, ¿no? Una caja de estómago, por ejemplo, una caja de tórax, ¿ya? Una caja de patología perianal, listo, o sea, así dándole ejemplos nada más, ¿no es cierto? Entonces, tienes bastante tipo de cajas, las cuales tú vas a ir manejando y usando todos los instrumentos que sean necesarios para ese tipo de procedimiento, ¿no? No se mezclan con otro tipo de especialidades, por así llamarlo. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo una de una laparotomía que ven 60 piezas, ¿no es cierto? Entonces son 60 piezas las que tiene el contenido de esta caja. No es que vas a usar las 60 piezas, no significa eso. Puedes usar de repente 20, puedes usar 30, ¿no? Entonces, a las enfermeras, obviamente, pues les conviene que no uses mayor cantidad de pinzas, ¿no? Porque de ahí tienen el tema de lavado, de pinzas, de ordenar y todo, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Tú vas a usar la cantidad de pinzas que sean necesarias, ¿no? Incluso si esta caja no te abastece, tienes que pedir pinzas adicionales, ¿no? Pinzas extras tienes que pedir para que puedas completar tu procedimiento, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, de las 60 piezas, hay algunas que tienen una unidad, unas que tienen 2, 3, 4 y más. Entonces, por ejemplo, un separador Balfour, ¿ya? Una valva suprapúbica, una valva maleable, dos separadores Rush, dos separadores Farbe, tres separadores Divar, una tijera Harrington, dos tijeras de mayo curva recta, una tijera Metzenbau, tres portagujas Hegar, una pinza de disección con uña, dos pinzas de disección larga sin uña, un mango de bisturí número 4, cinco pinzas Backhaus, seis pinzas, 8 pinzas Kelly curva, 5 Pean, una pinza mixter larga, 6 pinzas Alice, ¿no? 2 pinzas Beico, 2 pinzas Fester, 3 pinzas clamp curvas, 3 pinzas clamp rectas, una cánula de aspiración, Yankauer, 2 riñoneras, una pinza jeque montada. Entonces todo y más puede hacer, incluso hay muchas más que podemos usar, ¿ya? Y acá vemos la distribución de los tamaños de las pinzas. Entonces, igualito, por ejemplo, este es en cirugía de un adulto, la laparotomía, pues estamos hablando, ¿no? Son pinzas de un tamaño mediano, pero también tienes que tener pinzas más largas. O sea, en este tipo de procedimientos, cuando vas a entrar a cavidad, ¿no es cierto? Si vas a operar, por ejemplo, zonas muy distantes, como zona diafragmática o piso pélvico, entonces tienes que usar pinzas mucho más largas para poder llegar a esa zona. O sea, si no vas a hacer una cirugía laparoscópica, por ejemplo, en cirugía abierta, las pinzas tienen que ser mucho más largas para poder llegar a esa zona. Entonces tienes que tener tijeras más largas, portaagujas más largas, disecciones más largas, separadores más grandes. Entonces todo eso es necesario manejar en ese momento. Si es una cirugía mucho más sencilla, más chiquita, pues no hay mucho problema, ¿no? Con lo que tengas y más, ¿no? Y al revés, por ejemplo, una cirugía pediátrica, tienes que tener pues pinzas mucho más pequeñas, más finas, más chiquitas, ¿no? Entonces todo eso se tiene que manejar también en ese momento, ¿ya? Entonces, vemos. Entonces vamos a ir a describir la mayoría de las pinzas para que las recordemos y vemos. Entonces, acá tenemos la pinza Kelly, ¿ya? Que es la pinza probablemente más frecuente y la más común que tenemos nosotros, ¿ya? En el ámbito de los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Creo que todos lo han visto,
¿no? Es una pinza que se usa mucho. Acá tenemos la foto de esta pinza, que si ustedes ven acá, ¿no es cierto? ¿Ve? Es una pinza, ¿ya? Tiene un tamaño pequeño, y la parte de la cremallera, o sea, la mandíbula, en la parte alta, miren, no está completa, o sea, tienes una ranura que está solamente hasta la mitad, como se ve acá, ¿ya? Y eso obviamente tiene una indicación, no es que porque quieras está hasta la mitad o hasta la cuarta parte o hasta o todo, como hay pinzas que tienen las ranuras completas. Acá esta pinza es de esta característica porque básicamente lo que vamos a usar es para morder, para contraer un tejido, un vaso, ¿no es cierto? En la parte más distal, hasta la parte media, no vamos a clampar todo, ¿ya? Entonces se tiene que clampar con un pedazo, ¿ok? Ahora también recordar en cualquier pinza, chicos, que acá tenemos los anillos, ¿ya? O las cremalleras, que se llaman en esta zona. Entonces, acá tienes normalmente hasta 4 clics. Eso cuando ustedes agarren una pinza, vean, o sea, hay muchas características que tienen que ver, ¿ya? Entonces, si tú vas a coger un tejido muy delgado, entonces tienes que cerrar la pinza con un solo clic, suficiente, por 2 motivos, para no dañar el tejido y para no desgastar la pinza, ¿ya? Entonces, si tú, por ejemplo, agarras un tejido muy delgadito y le pones hasta el cuarto, probablemente hasta lo puedes desgarrar, ¿ya? Por más de que sea una pinza traumática, puedes desgarrar el tejido, puedes perforarlo el tejido y obviamente ya vas a tener más problemas. Y la pinza también se va a gastar mucho más, más rápido del tiempo que debería durar, ¿ya? Entonces esas 2 indicaciones son importantísimas en cualquier tipo de pinza. Esta pinza que es una pinza hemostática, ¿ya? Que nos va a dar el pinzado y la oclusión. O sea, vas a cerrar, que es un pinzado, y vas a ocluir, vas a tapar. Puede ser recta o puede ser curva, ¿ya? Normalmente son más las curvas las que usamos más que las rectas, pero igual también, ¿no? Las rectas están indicadas en algunos casos. Sirve para ocluir sangrado antes de la cauterización o la ligadura. Entonces, tienes un vasito que está sangrando, agarras una pinza, ¿no es cierto? Lo clampas y por ahí puedes cauterizar encima de la pinza. O sea, agarras el electrobisturí, quemas normalmente a la altura acá, de la parte media o la parte de los anillos, ¿ya? Para que no haya un contacto directo y a veces también el ayudante se puede quemar, ¿ya? O para una ligadura. O sea, ¿qué significa? Que tú tienes acá, por ejemplo, un vasito que está sangrando, lo pinzas, lo cierras y pasas una ligadura por alrededor, por debajo, pasas un hilo por debajo, ¿ya? Y con eso vas a hacer la ligadura, ¿ya? Dependiendo de la ligadura, eso también lo vamos a ver después, la cantidad de nudos que vas a hacer, el tipo de hilo que vas a manejar, eso es algo totalmente diferente, es otra clase que se tiene que hablar de eso. ¿También para qué sirve? Para pasar hilos en la misma ligadura. Entonces, tienes una pinza que has clampado, un tejido, un vaso, y acá le puedes poner un hilo en la punta de aquel. Y con eso pasas a través del tejido, ¿no? Para ayudarte a que el hilo esté mucho más tenso y llegas, por ejemplo, a una distancia un poco más larga. O sea, para ligarlo no se debe pasar solamente con la mano, o sea, con hilo. Siempre tiene que pasarse en pinza, ¿ya? Y también nos sirve para la divulsión de los tejidos. O sea, si ustedes ven la forma de la punta de esta pinza, es para divulsionar, o sea, haces una disección roma parcialmente, ¿no? Entonces abres y cierras la pinza, abres y cierras, ¿ya? Y vas disecando un tejido. Por ejemplo, en cirugías de hernia para liberar el anillo, en liberación de adherencias, liberación de bridas, ¿no? Cuando hay tejido que está muy pegado uno con el otro, entonces eso también nos puede servir mucho esta pinza, así que es una pinza bastante útil, por eso se tiene que conocer mucho de este tipo de instrumentos, ¿ya? Luego tenemos la pinza Rochester Peam, que más se conoce como la pinza Peam, ¿no? Que es una pinza, ¿no? Como ven, mucho más larga, ¿ya? Tienes los anillos más anchos. Ahora, la forma de agarrar una pinza también es importante, ¿no? O sea, tienen que aprender a agarrar bien la pinza, ¿no? Entonces,
el dedo pulgar ingresa en un lado y el dedo anular en el otro, ¿no? Y puedes ir clampando, abriendo y cerrando de manera correcta con los otros dedos montados. O sea, ahorita mostrarles no se puede, ¿no? En la parte práctica tienen que pedir al jefe de práctica para que les enseñe bien esa forma de cómo agarrar la pinza, ¿ya? Una pinza mucho más larga, como les decía, ¿ya? Que es una pinza más fuerte y tiene casi todas las ranuras llenas, miren. Toditas las ranuras de la mandíbula están rellenas y completas. Sirve para hacer pinzado y oclusión también. Tienes en pinza recta, pinza curva, ¿ya? Y también nos sirve para ocluir vasos sanguíneos más grandes o tejidos más gruesos. O sea, si tú ves que es un vaso más importante y una Kelly no lo está conteniendo, no es suficiente para poder agarrar ese vaso, o es un tejido más fibrótico, ¿no? Un tejido mucho más, más grueso en sí, entonces no te va a servir. Entonces tienes que usar una pinza de estas características, que es una pinza mucho más grande, ¿ya? También nos ayuda, por ejemplo, en control de perforaciones. Entonces, si tú tienes una trauma y ves que hay un hueco en alguna zona del intestino, del colon, entonces con esta pinza de frente agarras en esa zona, lo cierras porque ya está perforado, ya está dañado, no va a dañarse más. Entonces te puede controlar en ese momento la perforación. O un tejido desvitalizado, porque tienes un tejido muy debilitado, muy friable, ¿no? Entonces con esta pinza puedes agarrarlo, puedes cerrarlo de manera correcta y vas a poder controlar ya para ver qué cosa vas a hacer, si vas a colocar puntos, si vas a hacer una resección, si vas a hacer sutura, ya eso tú ya lo vas a ver después. Lo que tienes que ver es controlar en ese momento la emergencia o lo que esté pasando con tu paciente, ¿no? Entonces de eso tenemos que ir viendo. Luego, tenemos la pinza Kocher, ¿ya? Que es una pinza con estas características que están viendo, un poco la pinza más gruesa y con una punta en la parte final, ¿ya? Acá esa es la diferencia básicamente de la PEAN, ¿no? La longitud también puede ser con pinzas más largas, pueden ser recta curva, toda la mandíbula está cubierta por las líneas, incluso tiene una pequeña canaleta también en la parte media, ¿no? Para sujetar tejidos mucho más duros o resbalosos. Entonces tienes un músculo muy grueso, una aponerosis muy rígida, muy contraída, que ves que una pinza no te va a agarrar, con esta pinza lo vas a morder el tejido y vas a poder traccionar y levantar de mejor forma. En aponerosis, músculos puede ser también una idea, una ayuda muy importante, ¿no? Puede ser curva o puede ser recta también, eso es diferente de acuerdo al tipo de uso que vamos a tener, ¿ya? Eso es el uso de esta pinza. La verdad no se usa mucho, porque es una pinza bastante tosca, ¿no? O sea, a veces daña mucho el tejido, puede incluso hasta sangrar, más cuando tú estás jalando, traccionando, tienes que tener mucho cuidado de manejar esta pinza, es por eso que no se usa de manera rutinaria, ¿ya? Luego